Municipal del Libro, que en su edición número 72 nos distingue como la presentación inaugural de su amplio programa cultural, literario y de difusión del conocimiento. Buenos días tengan todos ustedes. El Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos, sección peninsular, el despacho de consultoría García Lira y Eje Editorial agradece su presencia a la presentación del libro Políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación, apoyo a la innovación empresarial. La realización de esta obra de difusión académica y científica que este día nos convoca, así como su donación, ha sido posible con el auspicio del Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos, sección peninsular, y del despacho de consultoría García Lira. Me permito presentar a quienes nos acompañan en la mesa del presidium y nos darán sus comentarios a la obra. Doctor Salvador Estrada Rodríguez, presidente nacional de la Red de Investigación y Docencia sobre Innovación Tecnológica, RIDIT. La maestra Carmen Díaz Novelo, subsecretaria de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación del Gobierno del Estado de Yucatán. Y el doctor Alan García Lira, presidente del Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos, sección peninsular. Sean todos bienvenidos y dejo a ustedes el uso del micrófono. Bueno, me consideraron para dar la entrada de lo que va a ser la obra que se va a tener doctos comentarios aquí de los doctores acá presentes, y pues quiero empezar sí dando algunos agradecimientos porque estas obras, sobre todo que es una compilación, una editorial que viene de una compilación de una serie de trabajos sometidos y luego mejorados. Pues no se hacen solos, lleva la verdad trabajo, mucho que hacer, etc. Pero comencemos primero que nada con el saludo que creo que en estos tiempos y desde que inició este milenio y este siglo nos hace falta. Demos gracias a Dios, familia, al país o la patria, y como estamos en áreas de administración y políticas, a la autogestión, a tener gentes preparadas, con pensamiento crítico que puedan autogestionarse. Si tenemos todo eso, seguro iremos hacia adelante. Una vez dado esto, hablemos de la obra que nació del Congreso RIDIT 2000 Nacional, si recuerdo bien, pero tuvo componentes internacionales que decidieron venir a ese congreso. Se realizó en Mérida, se tuvo el apoyo del cuerpo académico y más bien la organización con el cuerpo académico de competitividad e innovación tecnológica de la UADY. Se hizo después una selección de trabajos, la verdad muchos quedaron seleccionados porque se pulió la gente que vino a presentar y se les dio oportunidad de mejorar o de extender recomendaciones para que fueran mejores sus obras. Luego con la empresa global, editores, se pasó ya esta parte del movimiento. Ahí pues agradezco a quien estaba entonces de mi segunda de a bordo. Creo que no alcanzó a venir, pero no lo veo, ya saben los intendentes. Una nota llega del presidente del Colegio de Ingenieros Químicos para que se le tenga que mencionar, de los actos, de Jesús Francisco, de Dulce Pereira, Dulce Avilés Pereira, perdón, que la verdad se pulió muchísimo en todo eso, y pues la obra realmente tiene me parece muy poco, y creo que realmente casi nada, pero tanto en el Congreso como en la formación de los volúmenes de libros y todo, pues que hacen listos ya para mandar al editorial, tuvo una labor inmensa y muy cansada. Y posteriormente por razones, pues ya se fue un camino, pues quedé yo entonces todavía en la UADY a continuar con la profesión. Pues el libro le gustó dejar una imagen de cómo venía en el último, bueno ahorita ya es el penúltimo sexenio, el de Peña Nieto, la parte de innovación, de políticas públicas, y creo que aquí está mi compañero, con mi amigo Luis Hoyos, ex rector de la
Universidad Tecnológica Regional del Sur, un excelente amigo que además tuvo otros cargos antes, tuvo varios otros impulsando el país. Gracias, Alan. Un placer, Luis, qué bueno que nos acompañas. También las personalidades que están acá, pues los mencionaremos de todos ustedes en la parte donde reciban algún ejemplar del libro. Pues, siguiendo en esto, entonces tuvimos esta parte donde se dividió el esquema en dos áreas: el área temática de lo que es más hacia la política de ciencia y tecnología, y el área dulce. Acabamos de mencionar toda la labor desgastante de formular los libros, formar los paquetes, todo dejarlo listo ya para la revisión profesional para el libro de empresa. Entonces te damos las gracias por todos esos año y pico de trabajo. Yo creo que fueron como 2 años en total. Sí, muchas gracias. Un aplauso. Bueno, entonces es lo que se va a comentar y cómo quedaron en ese momento, que sabíamos más que nada del impulso a emprendedores. Se había decaído y tuvieron que pelear la vuelta de sus apoyos, la micro, pequeña y mediana empresa. Por el otro lado, la parte de innovación, pues esa como que había seguido una cierta inercia desde lo que había quedado de los dos presidentes de Fox, Calderón, y esa siguió más o menos dentro que era el esquema del Conacyt, impulsándose con cambios en las partidas, después se le daba etc. Al menos eso es lo que sentimos, y que por lo que habían expresado, que ya pintaba, bueno, de hecho ya era electo presidente de la República, López Obrador, que iba a cambiar todo ese esquema, como al final efectivamente hace un poco. Entonces consideramos que se habían hecho cosas valiosas, y dado que ese fue lo que más metieron papers en ese momento, se les pidió que lo llevasen a capítulos del libro y se le dio el peso para poderlo hacer. Y es lo que vamos a ver ahora, ya transcurrido este tiempo y con los estudios que tienen desde la Academia y la Red Internacional. El doctor Salvador Estrada, presidente de la Red RIDI, que está presente en más de 10 países, si recuerdo este momento, y la doctora Carmita Díaz Novelo, que está de subsecretaria de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. Pues nos darán la semblanza de lo que es, y pasaremos a aportarlo esa parte, viendo lo que tiene de valor la obra, lo que más se puede hacer, y en el futuro. Yo creo que por ahí va, pero ya queda en manos de estos expertos. Siguiente. No, pues para empezar, muchísimas gracias, doctor Alan, por invitarme a comentar el libro. La verdad que es un honor, y yo quisiera tomar un momento para comentarles un poquito, aunque todos conocemos al doctor Alan, hemos trabajado con él, pero un poquito de esa hoja de vida, un poquito de lo que ha sido esa trayectoria del doctor Alan García. Pues él tiene un doctorado en administración, es maestro en administración de negocios, calidad y productividad, especialista en gestión de tecnología. Él impulsó esta especialización en la Universidad Autónoma de Yucatán, la creación, y bueno, estuvo mucho tiempo con varias generaciones, formó a varias generaciones de especialistas en gestión de tecnología, maestrante en Ingeniería Industrial, Planificación de la Ingeniería y de la Tecnología, diplomados en Formulación y Evaluación de Proyectos, Productividad, Sistemas de Cadena de Suministro, Formación Docente por Competencias, evaluador del Premio Nacional Mexicano de Tecnología e Innovación, Innovadores de América, Consejo de la Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, consultor en cambio e innovación, calidad, productividad y evaluación, planificación empresarial y proyectos de desarrollo de ingeniería, tecnología e innovación para la inversión, y también profesor titular C en la Universidad Autónoma de Yucatán. Pero creo que lo que más hay que resaltar del doctor Alan García, además de muchas cosas más que podríamos decir de su trayectoria, pues es esa capacidad de convocar a tanta gente que realmente
pues son actores estratégicos, sobre todo aquí en el estado, a nivel nacional. Yo creo que eso es algo muy importante, doctora Alan. Y bueno, yo quiero hacer los comentarios de este libro, un poco enfocado pues a los temas que pues una servidora maneja, ¿no? Sobre todo los temas de educación superior. Y creo que lo primero que hay que resaltar pues es que es una obra colectiva, ya lo comentaba el doctor Alan, que reúne precisamente investigaciones realizadas por los nodos de la RIDIT. La RIDIT tiene nodos a lo largo, ya escucharon ustedes, inclusive a nivel internacional, y se van realizando trabajos y luego se proponen en estos congresos internacionales. Y bueno, otras asociaciones que también participaron en esta elaboración de esta obra y que surge a partir, como nos decía el doctor Alan, de ese análisis de políticas públicas y experiencias nacionales e internacionales y durante un periodo de tiempo. Pero ¿qué es lo que podemos encontrar? Precisamente esos esquemas de innovación tecnológica, de emprendimiento y de vinculación universidad-empresa que han impactado en el desarrollo económico de nuestro país. Un momentito, por favor. Y desde las instituciones de educación superior, pues creo que el poder nosotros digamos, como generadoras de ese conocimiento, como formadoras de talento y como agentes de transferencia tecnológica, pues es importante este tipo de esfuerzos porque nos permiten precisamente identificar qué necesidades y qué capacidades de investigación aplicada a la vinculación y al emprendimiento tenemos que fortalecer para responder a un nuevo contexto. La inteligencia artificial e innovaciones están redefiniendo los procesos productivos y pues sabemos que se menciona pérdida de empleos asociado a este surgimiento de estas tecnologías y esto deja esa evidencia de la necesidad de nuevas habilidades en nuestros profesionales. También es importante comentar que este libro analiza experiencias, como lo decía el doctor Alan, de qué ocurrió con el suministro de fondos, estímulos a la innovación, modelos de vinculación, qué fue ocurriendo y cuál fue esa implicación para las empresas, para las microempresas. Y si hablamos en el caso particular que yo quisiera mencionar, ahora me toca estar en el gobierno, tengo un año, pero ¿qué ocurre para nosotros como Yucatán? Nosotros tenemos un sistema de investigación, innovación y desarrollo tecnológico que está conformado por 9 instituciones de educación superior. Estas experiencias nuestras instituciones las pueden usar para explorar estos modelos de vinculación y de transferencia e inclusive para complementar con lo que se está realizando y con lo que se ha avanzado en estos últimos años. En el tema de la innovación empresarial, como también brevemente nos comentó el doctor Alan, pues nos hemos visto fuertemente afectados por cambios en las políticas públicas, por una falta de continuidad en programas de apoyo y por una mayor orientación hacia modelos de emprendimiento digital y escalable, en detrimento de otros proyectos a la mejor de base científica y tecnológica. Acabamos de estar en un foro internacional, el SDS Forum en Cuernavaca, y bueno, allí tuvimos la oportunidad como Estado de mostrar algunos de estos emprendimientos de base científica y tecnológica, pero no es suficiente. Se tiene que seguir, digamos, impulsando este tipo de iniciativas que nos permitan competir en cadenas globales de valor, incluidas las micro, pequeñas y medianas empresas. Deben de adoptar estas tecnologías para automatizar procesos y vincularse con centros de conocimiento. Yo creo que algo bien interesante es que estas investigaciones nos muestran que cuando las empresas colaboran con las universidades, pues mejoran procesos y productos, aumentan la productividad
incorporan investigación científica en diversos sectores clave, en este caso de nuestro estado. Y pues aquí la importancia también, con lo que yo quisiera ir cerrando, de que modelos, ayer tuvimos el cierre de proyectos de la red ECOS, modelos como los de la red ECOS, que son espacios para compartir conocimientos y saberes que articulan actores, recursos y capacidades regionales con un impacto social. Entonces, este libro nos puede aportar elementos esenciales para el gobierno de Yucatán en ciencia, tecnología e innovación, y particularmente para la red ECOS. Yo creo que puede ser un instrumento valiosísimo para los trabajos que se están realizando en esta red. Y la obra refuerza varias líneas de acción que también están planteadas dentro de los trabajos de la red ECOS Yucatán, que son la articulación sistémica, la gestión del conocimiento aplicado, el fomento al emprendimiento científico y tecnológico y la formación de talento especializado. Por lo tanto, bueno, pues yo creo que esta es una obra que tenemos que leer. ¿Por qué? Para comprender precisamente esta evolución de lo que ha ocurrido con estos sistemas de ciencia, tecnología e innovación y cómo han impactado. Y pues, ¿qué les puedo decir? Pues muchísimas felicidades. Tenemos que seguir trabajando precisamente en construir un ecosistema de innovación más sólido, regionalmente pertinente, articulado y con fuerte participación de la academia, la empresa y el gobierno. Y esta obra nos muestra que se pueden hacer esos esfuerzos colaborativos. Aquí veo también a Juan Jesús, que es nuestro coordinador de la red de innovación y transferencia de tecnología de la red ECOS, y eso, bueno, pues refuerza esto que yo les he platicado. Pues enhorabuena, muchas felicidades y muchas gracias, doctor Salvador, por visitarnos y por acompañarnos en esta bienvenida. Gracias en las palabras de la doctora Carmita Díaz Novelo, quien tuvo a bien, junto con varios gentes del entonces departamento de Guardia, Internet de la UADY, Red y Tecnologías de Información de la UADY, en su momento prepararse desde la especialidad de gestión de tecnología, y luego pues ha seguido por el campo, maestría, ya el doctorado, actualmente funcionaria pública, y bien, aquí bloqueamos su desempeño y su carrera. Seguidamente tenemos acá el agrado de que se hayan dado las condiciones para que el cambio de clima, para que hayamos podido tener acá en Mérida, Yucatán, en este evento, al doctor Salvador, Salvador Estrada, quien es presidente de la red. Hemos hablado un tanto de ello, además de mencionar la obra. Quedamos en tus manos, doctor. Bueno, sigo con el espíritu de la feria, de invitar a la lectura, y bien difícil, ¿no? Digamos, allá hay grandísimos autores, uno cuando va entre los estantes, pues mira los grandísimos autores que hay, y ellos lo tienen como más fácil, ¿no? Pero digamos, es una lectura aparentemente más académica. Tiene su gracia también leer y entender la parte académica, pero pues por accidente me he metido con campos como la mercadotecnia. Entonces voy a intentar seducirles para que puedan leer este libro. Entonces lo primero que traigo son unas ideas que dice así. No quiero spoilearles tampoco, entonces estoy tratando de cuidar, no contar los fines, etc., ¿no? Hace poquito vi a un colega presentando un libro de forma maravillosa, pero iba diciendo capítulo por capítulo, o sea, no es posible, ya que les dejó de leer, ¿no? Que les dejó de tarea a los estudiantes, ¿no? Bueno, entonces es el libro que explica por qué México innova y por qué a veces no. Es una radiografía imprescindible del ecosistema de innovación en México. Lo que se hizo, lo que faltó y lo que aún puede construirse en ciencia y tecnología. La guía definitiva para entender la innovación antes y después del cambio político de 2018. Un análisis visionario que hoy se vuelve más actual que nunca.
Y ahora quiero venderles la parte humana. Entonces, detrás de este libro hay sangre, tinta, sudor y pleitos familiares y desabandono familiar. Porque somos unos egoístas, los investigadores, que tenemos tanta pasión por lo que hacemos que yo mismo me incluyo. Dejamos familia, como dijo Alan, familia, patria y, ¿cómo era? Y religión. Entonces, pues nos gana esta pasión. Entonces decirles que son unos libros escritos con muchísima pasión. Son más de 40 autores. Son 5 compiladores de un cuerpo académico aquí en la Universidad de Yucatán que se llama el Cuerpo Académico en Competitividad e Innovación. Y bueno, ha estado encabezado este cuerpo por el doctor Alan García Lira, que está aquí conmigo, el doctor Jorge Santos, no sé si vino, Jorge Santos, está el doctor Jorge Santos Flores, el doctor Jesús Escalante Eguán, ahí está, que es el actual coordinador del cuerpo. El doctor Germán Sánchez Daza fue expresidente de la red, me antecedió 2 anteriores, un gran amigo de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y Luis Vega González, de la UNAM. Bueno, entonces, otro tema que nos mueve es decir, bueno, también aquí en las obras también se busca cierta paridad de género, de esto se habla poco. Pero el 60% del libro son hombres y el 40% es mujeres. Es un libro más de ingeniería, tecnología, pero son buenas noticias, que cada vez las mujeres van buscando la paridad, ¿no? En el campo de ingeniería, tecnología. Y bueno, también es importante hablarles de que hay voces de los diferentes estados. Hay 6 estados claramente representados porque son nodos de la REDIT. Entonces está Yucatán, Puebla, Ciudad de México, Baja California, Sinaloa y Chiapas. Pero también hay otras 15 instituciones en total, diferentes, por ejemplo, la Benemérita Universidad de Puebla, la Universidad Autónoma de Yucatán, la universidad privada en Ensenada, que ahora el vicepresidente es miembro, CETIS Universidad, y su centro de investigación que se llama Insignia. Está la Universidad Nacional Autónoma de México con los nodos del Instituto de Investigaciones Económicas. También está el nodo del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología. En la Universidad Autónoma de Baja California está el nodo de la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales. La Universidad Autónoma de Sinaloa, el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Autónoma Metropolitana. Hay otras universidades como la Universidad Interserrana del Estado de Puebla, Chilchotla, la Universidad Autónoma de Occidente, el Colegio de la Frontera Sur, el Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán. No sé si va a venir alguien representando al rector, la rectora. Y muy bien, y está también el Instituto Nacional de Medicina Genómica y una ONG, también para darle paso a la sociedad. Ahora pasamos del modelo de la triple hélice a la penta hélice, donde es muy importante la aportación no solamente que hace el gobierno, la academia, las empresas, sino también ahora buscamos a la sociedad civil a través de las ONGs, y bueno, una parte humanizada del medio ambiente, de los que le den voz al medio ambiente en esta penta hélice, ¿no? Bueno, las regiones están representadas, está la región sureste, la noreste, el centro del Bajío. Entonces podemos hablar que es una obra de carácter federal, descentralizado, multisectorial. Bueno, ahora les platico la parte individual. ¿Cómo me meto yo a estudiar los libros académicos cuando me invitan a compilarlos? Es un esfuerzo muy grande, son muchas instituciones, muchas personas. Entonces también empiezo a ver los temas, empiezo a explorar palabras claves, etc. Entonces les puedo decir, ¿qué esperan encontrar en este libro si hiciéramos ese análisis? Pues hablamos de política científica y tecnológica en México, o sea, cómo se toman las decisiones y qué instrumentos hay para fomentar la ciencia, la tecnología y la innovación. También uno de los temas claves de este libro es el emprendimiento y la innovación empresarial, aunque aquí es como un poco... ¿cómo se dice cuando tú repites una palabra que tiene el mismo significado? Por ejemplo, salir afuera, porque digamos en la literatura, innovación empresarial, emprendimiento tienen ahí un pleonasmo, gracias, es un pleonasmo, ¿no? Pero bueno, ya me puse muy exquisito, ya me salió lo académico, ¿no? Pero bueno, está bien porque bueno, hay estudios de ecosistemas,
casas regionales, cadenas de valor, diseño de tecnologías y modelos 4.0. Hay diferentes instituciones y mecanismos como el programa de estímulos a la innovación, lo que era el Instituto Nacional de Apoyo al Emprendedor. También se habla mucho, y esto es muy importante y voy a señalar, nuestros deberes y la forma de fomentar el capital humano, el posgrado y la vinculación universidad, academia, empresa, y casos aplicados de transferencia de tecnología, gestión de calidad e innovación universitaria. Entonces son 4 grandes temas que nos plantean los autores. Y en esos 4 temas se habla de productividad, tecnologías 4.0, gestión tecnológica, capital humano, inserción laboral, fideicomisos, financiamiento, instrumentos gubernamentales, desarrollo regional, ecosistema de innovación, ciencia abierta y gobernanza del sistema nacional. Entonces, eso es lo que ustedes van a encontrar. Y ahora ya viene la parte de literatura, ¿no? Algo que yo mismo escribí. Entonces, el libro vio la luz en 2021, justo en un momento donde el país redefinía su modelo de desarrollo. Se ha convertido en un punto de referencia obligado para entender uno de los dilemas centrales de México: cómo impulsar la innovación sin perder de vista el bienestar social, la equidad y el futuro productivo del país. Este no es solo un libro para especialistas. Su mayor mérito es que explica con claridad, profundidad y espíritu crítico cómo funcionaron las políticas de ciencia, tecnología, emprendimiento e innovación en México durante los años previos a 2018, especialmente en el sexenio 2012-2018, y por qué los resultados son tan discutidos. Pero también es un libro para estudiantes. ¿Hay aquí estudiantes que quieren comprender el plan? Nunca falla el teléfono, ¿no? O sea, en fin, bueno, estamos en esa dictadura del teléfono, ¿no? Entonces, ¿hay algún estudiante aquí? ¿No hay estudiantes? ¿No llegaron los estudiantes? ¡Hay un estudiante! ¡Qué bueno! Ahí hay un par de estudiantes. Entonces, para ustedes también traigo claims publicitarios de amplio impacto para público universitario. Si estudias el futuro, este libro ya te está hablando. Compañero, entender la ciencia y la innovación es entender tu profesión. Bueno, entonces, voy a hablar de que este libro es para ingenieros, para emprendedores, gestores públicos y sociales que deciden día a día cómo se construye el desarrollo, y para quienes toman decisiones en las instituciones del Estado, sin ofender a los presentes. ¿Por qué es importante el libro? Retrata un momento decisivo. México apostó por un modelo de innovación orientado al mercado, inspirado en algo que se conoce como corrección de fallas del mercado. O sea, ¿por qué los mercados no son eficientes, no son óptimos? A veces es una cuestión de información, a veces es un problema de poder económico. Y con esta idea de corregir las fallas, que la empresa tenga información de lo que hace la universidad, de que se socialice, se democraticen las patentes, los conocimientos, la ciencia abierta, pues la idea es que en ese escenario el crecimiento llegaría de las manos el crecimiento llegaría de la mano de empresas tecnificadas, patentes y competitividad global. Si hubo avances, hay que reconocerlo, hubo más recursos que nunca. En 2015 llegamos a tener el 0.28% del PIB dedicado a investigación y desarrollo. Hubo nuevos instrumentos como el famosísimo Programa de Estímulos a la Innovación, un Instituto Nacional de Apoyo al Emprendimiento muy activo, fideicomisos que permitían planear a mediano plazo y un entramado legal que buscaba dar estabilidad al sistema de ciencia y tecnología. Pero también hubo profundas contradicciones. Por ejemplo, el hecho de que el gobierno haga un esfuerzo en invertir en investigación y desarrollo y les ayude a las empresas, se espera que estas empresas reaccionen y pongan, casi yo pongo un peso, tú pones 1 o 2, o aunque sea 20 centavos, pero pon algo, haz un esfuerzo. Pero nuestra inversión nunca alcanzó el famoso 1% que venía en la ley de 2002. El sector privado no despegó pese a sus subsidios, aunque por ahí encontré un excelente ensayo, un estudio que se hizo con empresas innovadoras. Hay una técnica econométrica que se llama apareamiento de empresas, donde buscas
haces un experimento y tienes dos tipos de empresas exactamente iguales. Entonces, estas empresas eran iguales en tamaño y todas innovaban, pero unas innovaban con fondos propios y unas innovaban con fondos de gobierno. Casi todas eran pequeñas y medianas, casi no había grandes. ¿Y qué se encuentra? Que sí ponían por lo menos 20 centavos más que lo que hacían las empresas que innovaban sin apoyo del gobierno. Entonces, aquí siempre hay, según los científicos nos dedicamos a buscar, la evidencia nunca pasó, o sea, digamos, estas pequeñas empresas son una selección, o sea, no pasan las empresas innovadoras del 10% de los países más innovadores, que son Suecia, Corea, no pasan del 10%. Entonces son muy poquitas. Entonces, cuando ves los grandes agregados económicos, la inversión nunca alcanzó el 1% que se esperaba. El sector privado no despegó sin los subsidios. Y luego, lo más dramático es que también se ha hecho un esfuerzo muy grande en este país. Yo soy producto de eso, no sé si el doctor Alan. Soy becario con CONACYT orgullosamente y tuve oportunidad de que la vida me cambiara. Soy hijo de la universidad pública y tuve la oportunidad de ir al extranjero a estudiar. Pero el regreso, el retorno, me tardé como 8 meses desempleado buscando trabajo. Y estoy hablando hace 20 años. Para los jóvenes ahora está mucho más complicado. El mercado no está absorbiendo el capital humano. Entonces, lo que muestra los análisis en este libro es que los investigadores jóvenes no encontraron espacios. La brecha regional apenas se movió. O sea, grandes centros urbanos concentran los mayores recursos, las mayores capacidades y eso no se mueve. Entonces seguimos teniendo grandes capacidades. Ciudad de México, Nuevo León, Monterrey, ellos juegan en la Champions League y en la Liga de Expansión juegan Guerrero, Chiapas, otros estados, ¿no? Oaxaca. Bueno, parte del dinero público, y esto es lo más dramático y lo que más se ha criticado, terminó apoyando grandes corporaciones extranjeras. Entonces seguimos apostando por un modelo de competitividad basado en mano de obra y ser eficientes en una cadena global. Aunque es cierto que se necesita un aprendizaje para poder ser jugador. O sea, hay países que ni siquiera aspiran a eso. Entonces, hacer adaptación tecnológica también conlleva un aprendizaje y hay que apostar. Pero no podemos ser tan lento. Va demasiado rápido el mundo, entonces no nos podemos quedar en esa parte. Bueno, entonces yo les puedo decir, con 40 voces de diferentes países, de diferentes lugares de la República, se realizó la evaluación más sólida y más plural del sistema mexicano de CTI antes del giro político de 2018. Y eso lo hace imprescindible. No se limita a describir, sino que explica por qué las políticas funcionaron como funcionaron y qué riesgos implica desmontarlas y tener un sustituto listo. Entonces, vamos de la crítica a la vigencia. ¿Por qué volverlo a leer 4 años después de que se escribió y con el tiempo de la evaluación retrasado? Entonces, el país atravesó una profunda transformación. Se desmontó gran parte del andamiaje institucional previo. Casi todo funcionaba con fideicomisos y los desaparecieron todos. Se abandonaron los fideicomisos, desapareció el Instituto Rector del Emprendimiento, el INADEM, y se cancelaron los esquemas de capital de riesgo, básicamente por el famoso PEI, ¿no? El Programa de Estímulos a la Innovación. Entonces, en el momento se celebró y dijo, gracias, pudimos corregir todos esos excesos neoliberales. Pero fíjense, me puse a ver cómo yo podía leer esta obra con las cosas que están pasando ahora. Entonces, el gobierno de nuestra presidenta Sheinbaum toma muchas ideas que hay en este libro, las está volviendo muy vigentes y eso me sorprendió y me encantó. Entonces ahora es una lectura mucho más compleja y en muchos sentidos ha reivindicado las advertencias centrales del libro. Piensen, escucharon en Plan México, escucharon que nuestra apuesta de política industrial, vamos por electromovilidad, vamos por biotecnología, vamos por semiconductores. Necesitamos capital de riesgo, necesitamos más que nunca vinculación universidad-empresa, necesitamos técnicos, necesitamos capacitación, necesitamos infraestructura. Entonces, parte de lo que había, de lo que se evaluaba, tenía que ver con estos temas. Entonces, necesitamos, ahora va a haber con el plan de innovación del Plan de México, 300 millones de pesos para capital de riesgo, porque había un vacío financiero para las startups y empresas de base tecnológica.
Entonces, las empresas de base tecnológica es uno de los capítulos. Dije que no les iba a spoilear, pero si hay un capítulo de empresas de base tecnológica, justamente es esto, que en el Valle de la Muerte es más significativo para este tipo de empresas que para las empresas tradicionales. Es más riesgo. Imagínense, había una empresa española, yo me acuerdo cuando estaba estudiando por allá en Madrid, que hacía investigación en las profundidades del mar para encontrar nuevos moluscos, nueva fauna marina que tuviera propiedades anticancerígenas. Pero se pasaban como 15 años sin encontrar nada. Y esto lo financiaban y lo metían a la bolsa y la gente apostaba por esa empresa. Entonces, bueno, las ganas de creer. Entonces, pues aquí, pues, con 3-4 años que te apoye, si es una empresa de base tecnológica, no, puede ser que no des un resultado y sigas necesitando recursos, ¿no? La formación de capital humano sin inserción laboral suficiente. Entonces, la cuestión del posgrado es más aguda que nunca. Tenemos más doctores que nunca, pero menos plazas y menos industria que los contrate. Había un mecanismo muy interesante que estudia el doctor Sollero de la UNAM, que es el mecanismo que se llamaba, recuérdame, Alan, Programa de Incorporación de Maestros y Doctores en la Industria. Entonces, te voy a spoilear modo, ya me salió, todo malo para platicar las películas. Entonces, el doctor Sollero muestra cómo un sector tan tradicional como es el campo está requiriendo productos innovadores. Entonces, muchas veces a través de la incorporación por un año que pagaba el CONACYT el salario del maestro o del doctor, podían sacar nuevos productos. Entonces les cambiaba la competitividad directamente, ¿no? Esa estancia. Entonces era muy interesante. Y también se ha mostrado que nuestro verano de investigación, más allá de ser un programa experiencial, dices, qué hermoso que los jóvenes puedan estar en un laboratorio y convivir con los profesores, con los investigadores, que puede ser anecdótico incluso, pero bueno, el 35% de esos estudiantes que pasan por el verano, un mes, conviviendo con el investigador, 35% va al posgrado. Un maravilloso programa el verano de la ciencia. Otra cosa que se descubre en este libro es que la vinculación universidad-empresa no es un lujo, sino un salvavidas. Entonces, con presupuestos históricos bajos, las universidades, como anticipó el libro, dependen de la vinculación para sobrevivir y seguir siendo relevantes en proyectos estratégicos nacionales. La apuesta ahora es el Estado fuerte. El Estado está marcando cuáles son nuestras prioridades nacionales. Entonces tenemos que hacer el esfuerzo como investigadores de ser relevantes y apostar nuestros esfuerzos y nuestras colaboraciones hacia allá. Ahora fíjense, a veces se habla mucho, pero digamos, es un poco política social. Ahí había controversias en mi doctorado, me acuerdo, la gente de América Latina nos agarramos contra los españoles, se pone muy bueno el asunto que vemos. Hay momentos donde hay que hacer política social. Por ejemplo, las pequeñas, micro y pequeñas empresas, que son en gran parte de nuestro tejido productivo, requieren apoyos, sin duda. Pero cuando hablamos de tecnología, las empresas que juegan más en el campo tecnológico son las medianas. Entonces creo yo que sí podríamos hacer un esfuerzo, pensar en medianas, que bueno, puede haber pequeñas como las de startup, pero la característica es que son de media o alta tecnología. O sea, tienen gasto de investigación y desarrollo. Entonces, siendo medianas o teniendo gastos de investigación y desarrollo, hay que atenderlas. Entonces, eso es muy importante. Y ahora más que nunca que necesitamos apoyar a los sectores estratégicos, hay que ver qué empresas vamos a apoyar y no solamente apoyar pymes porque son pymes, ¿no? Otra cosa muy maravillosa es, a veces solo se habla de innovación tecnológica y hay otro tipo de innovación. Por ejemplo, las pequeñas empresas de tecnologías de información no tienen problemas de conocimiento, sino el problema es de organización. ¿Cómo haces para que no te rote tanto el personal? Se hablaba en ese entonces, muchas tesis doctorales me pasaron por mis manos del reto de mantener a los millennials. Entonces, hacer cambios en el trabajo, digo, la pandemia nos lo mostró claramente, que se puede trabajar a distancia, que se puede hacer teletrabajo, que se pueden flexibilizar los horarios, que se pueden flexibilizar los códigos de vestimenta. Entonces, esta es la apuesta para este tipo de empresas. Y otra cosa donde se está innovando, no solamente en las organizaciones, es en la cuestión de los derechos de propiedad intelectual, como pueden ser las marcas, los diseños.
Entonces hay un caso en el libro que nos habla de Baja California, el vino y la industria cervecera artesanal, muy importante. No solamente hay innovación tecnológica, sino también hay innovación mercadológica. Eso es muy interesante, ¿no? El actual gobierno hay una apuesta muy grande por marcas colectivas y denominaciones de origen. Me parece que por ahí tenemos una beta muy importante, un reto muy importante. Y urge que haya enfoques regionales diferenciados. Entonces sigue siendo muy penoso brechas territoriales actuales. Y la política nacional vuelve a centralizar decisiones y las regiones siguen sin contar con instrumentos propios. Entonces, lo que el libro advertía en 2021, hoy se vive como realidad en 2025, 2026. ¿Por qué sigue siendo el libro imprescindible? Porque ayuda a comprender un fenómeno que sigue definiendo el rumbo del país. La tensión entre dos modelos de innovación. Uno, centrado en el mercado, la competencia global e la inversión privada. Y el segundo, centrado en la soberanía, el bienestar social y la rectoría del Estado. Entonces me parece que el Plan México tiene elementos para ir conviviendo con estos dos retos híbridos. Ambos tienen virtudes, ambos generan riesgos. Y México, entre estas dos visiones, está construyendo, a veces con tropiezos, un modelo híbrido que requiere claridad histórica y análisis crítico. Y para eso estamos organizaciones como la Red de Investigación y Docencia sobre Innovación Tecnológica. Entonces este libro ofrece precisamente eso: memoria, evidencia, matices, preguntas incómodas y pistas para construir mejores políticas públicas. Por eso vale la pena leerlo hoy, para entender lo que pasó, no solo para entender lo que pasó, sino para pensar con más lucidez lo que viene, porque México se juega su lugar en la revolución tecnológica global. Y este libro nos recuerda que la innovación no surge sola, requiere instituciones sólidas, financiamiento inteligente, regiones fuertes y una visión nacional que combine eficiencia y justicia. Y quiero cerrar con algunas de estas frases fuertes. Innovar es decidir. Este libro nos muestra cómo. Sin capital, sin talento, sin estrategia, ¿qué innovación queremos? 2021 lo escribió, 2025 lo confirma. El futuro de México comienza aquí, un libro que no solo diagnostica, advierte. Y esta sería mi intervención. Gracias. Castillo Atoche, presidente de la Academia de Ingeniería Química y Bioquímica del Instituto Tecnológico de Mérida. José Luis Sánchez Camilla, miembro y presidente del Comité Cultural del Club Rotarios Mérida y Sáenz y exdirector de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Yucatán. Díaz del CIAPEN. Salvador Estrada Rodríguez, presidente nacional de la Red de Investigación y Docencia sobre Innovación Tecnológica.